en Marcos que el Espíritu le impulsó al desierto. Esta palabra le impulsó, mis hermanos. Mateo dice que fue llevado. Marcos dice que le impulsó. Y Lucas nos dice que fue conducido a ese monte de la tentación para un ataque infernal. Aquí, hermanos, nos hace énfasis en la convicción que le infundió a nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia en el monte de la tentación. Nuestro Señor Jesucristo siempre se sometía al impulso del Espíritu Santo, siempre se sometía a la conducción del Espíritu Santo, siempre se dejó llevar por el Espíritu Santo. Él es nuestro ejemplo fiel, nuestro Señor Jesucristo, porque ahí se encontraba la voluntad del Padre. Aquí Marcos indica en que el impulso que él sintió fue un impulso fuerte, una convicción intensa. ¿Cuál fue la razón por lo que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? ¿Por qué razón los creyentes también es necesario que estemos en el desierto? Hermanos, Moisés, recuerde que estuvo en el desierto. Elías también estuvo en un desierto, acuérdense. Juan el Bautista estuvo en lugares desiertos. ¿Cuál es la razón por que el Espíritu Santo impulsó aquí a nuestro Señor Jesucristo al desierto como humano Él? Y cuando fue impulsado al desierto nuestro Señor Jesucristo, el diablo usó esta coyuntura para tentarle. Puede resultarnos quizás extraño que sea el Espíritu Santo quien introduce a nuestro Señor Jesucristo en ese lugar de la tentación. Sin embargo, tal experiencia estaba dentro de los propósitos de Dios para su Hijo. No nos equivoquemos. Dios Padre no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Pero muchas veces, conforme a sus propósitos, Él permite que seamos tentados. Sí. Aquí podemos suponer que la voluntad del Padre era que el Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual como hombre antes de comenzar su ministerio público. Antes de comenzar su ministerio público, he allí los 40 días de ayuno. Satanás aprovechó ese tiempo para tentar a nuestro Señor Jesucristo como hombre, antes de comenzar su ministerio. De igual modo también nosotros, Dios, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Redentor, el que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, después de que su bendición viene a nuestras vidas, por la iluminación de su Espíritu Santo, nos hace comprender y entender
su gracia que nos trae salvación, que nos trae bendición. Y cuando somos hijos de Él también nos puede llevar a nosotros a una situación con el propósito de fortalecer nuestra fe, con el propósito de acercarnos a Él, mientras que el diablo intervendrá con el fin de hacernos caer en el pecado. Dios usa la tentación para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Y Satanás lo usa para hacernos caer en el pecado, porque Él es perverso, Él es maligno, Él es aborrecible. Y Dios permite esto entonces porque en la vida de la fe, en esa vida que nosotros hemos creído, ¿sí?, las tentaciones en este mundo es como un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad. Para nuestro crecimiento en santidad. Y en este sentido, caen dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Lo voy a volver a repetir. Así como nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu lo impulsó al desierto, el Espíritu lo llevó, el Espíritu lo condujo, dice Lucas, ¿sí?, porque Él iba a iniciar su ministerio. Y nos enseña al mismo tiempo que Jesucristo siempre Él se dejó conducir, se dejó impulsar, se dejó llevar y guiar siempre por el Espíritu Santo, como hombre. Así que vemos aquí que Dios Padre tenía un propósito para su Hijo antes de comenzar su ministerio. Por 40 días estuvo en ayuno. Y Satanás aprovechó ese tiempo para tentar a Cristo y hacerlo caer. Y así el fuego del alma del hombre de su eternidad sea nulificado. Ese era el plan de Satanás. Nosotros también, cuando Dios permite y nos lleva a una situación, pero es con ese propósito de fortalecer nuestra fe para acercarnos más a Él. Y permite eso nuestro Señor en nuestras vidas, porque las tentaciones para el Hijo de Dios es un ingrediente, es algo necesario para nuestro crecimiento en santidad. Y esto siempre va involucrado en la voluntad de Dios para nosotros. Porque cuando obtenemos victoria sobre la tentación, cuando obtenemos victoria sobre la prueba de nuestra fe, mis hermanos, nos da fortaleza, nos da crecimiento y tenemos libertad, porque nosotros vamos creciendo en santidad. Recuerde que dice la palabra de Dios, puesto que tenemos muchas promesas hermosas en el cielo, dice que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Pero ¿qué es lo que más amamos? Si los sufrimientos y el sacrificio de la cruz del Calvario, o la tentación, o lo que nos ofrece Satanás. Cuando entendemos muy bien el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, dice Pablo, ¿qué pues diremos? A los hermanos de Roma les escribe,
Vamos a perseverar aún en el pecado para que la gracia abunde. Si ya hemos dicho que hemos muerto al pecado porque hemos recibido el sacrificio de Jesucristo que murió por nuestros pecados, ¿por qué entonces aún tenemos que perseverar en el pecado? Asimismo aquí, las tentaciones, mis hermanos, es para decirles no por las Escrituras, con la palabra de Dios, para que nuestra conciencia cada vez más el Señor la vaya limpiando y nuestro crecimiento en santidad la vayamos perfeccionando, para que nuestra oración no tenga estorbo y podamos entrar a la presencia del Señor con limpia conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y adorar a nuestro Dios que es santo y acercarnos con confianza a Él. Así debe de ser nuestra adoración. Pero es necesario, mis hermanos, tener victoria. ¿En dónde? En las tentaciones, en las pruebas de nuestra fe. Por eso necesitamos, como dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay poder en la fuerza del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el Espíritu Santo que está en nosotros. Hay poder en el sacrificio de Jesucristo, en su sangre, que nos limpia y quita nuestro pecado. Hay poder del cielo. Podemos levantarnos los que estamos caídos. Pero primero asegúrate. Obtén la seguridad de tu salvación. Experimenta el perdón. Experimenta que hubo un arrepentimiento verdadero. Mira la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hizo por nuestros pecados para no vivir más en la ley del pecado y en condenación. Prepárate para la eternidad, porque vamos a abandonar este mundo y tenemos que perfeccionar como creyentes la santidad, porque el día en que seamos glorificados no habrá más pecado. Y entonces adoraremos cara a cara. Y entonces diremos: con tu sangre nos has comprado, con tu sangre nos has redimido. El Cordero de Dios que tendrá las marcas del sacrificio, la marca de los clavos en las manos y en los pies, y el costado traspasado, que murió por nuestros pecados, lo miraremos cara a cara en gloria. Y nos postraremos delante de Él y le adoraremos. Pero necesitamos comenzar en la tierra a decirle no a la tentación. Aquí nuestro Señor Jesucristo es llevado al monte de la tentación. Está claro que el camino que Dios ha preparado para sus hijos, encontraremos muchos enemigos. Como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, encontraremos muchas pruebas y muchas tentaciones. ¿Qué hombre de Dios en las Escrituras no sufrió? Abel, como hombre justo, sufrió el desprecio de su hermano y le quitaron la vida. Muchos en las Escrituras que han sufrido por causa del Señor. Un José en Egipto que sufrió por causa de la palabra de Dios y de los propósitos del Dios creador del pueblo de Israel. José en Egipto. Y a lo largo de las Escrituras. Por eso, el camino que Dios nos ha preparado es para esto,
¿sí? Y encontraremos muchos enemigos, pruebas y tentaciones. Especialmente cuando nos disponemos a servir al Señor. Cuando queremos servirle al Señor en espíritu y en verdad. Cuando queremos servirle al Señor renunciando al pecado. Y que mis manos estén limpias y puras para servirle al Señor. Que mis ojos estén limpios y puros. Que mi mente viva en pureza y en santidad. Cuando queremos servir al Señor es cuando se multiplican las tentaciones, los enemigos y las pruebas de nuestra fe. Por eso, aquí vemos y resulta muy reconfortante ver y saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó Él en ese desierto de la tentación antes que nosotros. Y ahora nos conduce a través de Él. De tal modo que solo tenemos que seguirle. Por eso Pedro dice, para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas del Señor Jesucristo no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí vamos a notar a nuestro Señor Jesucristo que todo esto, lo que le está sucediendo a Él, está ocurriendo en el desierto, cuando el Espíritu le impulsó al desierto. Eso nos hace pensar, hermanos, ¿sí? Nos hace pensar que la forma de escapar de la tentación no es un lugar separado, como un convento, por ejemplo. A donde quiera que estemos, aún estando solos como Cristo Jesús en el desierto, ahí estaba la tentación, ¿sí? Pero la única forma de escapar de la tentación es vivir en intimidad, en obediencia, en comunión con Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos también que el diablo, en sus ataques más fuertes con el hombre, busca aquellos momentos en que estamos más debilitados. Él lo sabe. Él lo sabe. Lo que hizo Amalek en el desierto con el pueblo de Israel, atacó a los más debilitados que iban en la retaguardia. Atacó a los enfermos, a los más debilitados que iban atrás en la retaguardia. Atacó a los ancianos, a los más débiles. Así aquí podemos ver cómo cuando hay debilidad o nos encontramos angustiados, afligidos, cansados a veces, Él es cuando más ataca, ¿sí? El texto nos dice que Jesucristo había ayunado durante 40 días en el desierto. O sea, había ¿qué? Hambre, había debilidad en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde va a aprovechar. Ayunando 40 días para fortalecerse y para que reciba la bendición del cielo. Pero por otro lado, Satanás aprovecha. ¿Para qué? Para hacer caer al hombre. Aquí vemos nosotros cómo